A comienzos del siglo XIX, los únicos que subían a las cumbres más elevadas de Sierra Nevada y conocían sus barrancos, veredas o collados eran los pastores y recolectores que vivían en las faldas de estas montañas. Ellos acompañaron al botánico suizo Pierre-Edmond Boissier cuando visitó la sierra en los viajes que realizó durante 1837. Por entonces, solo se conocían algunas de las plantas propias de este macizo. El joven Boissier, conocedor de las grandes montañas centroeuropeas, venía impulsado por el interés que habían despertado entre los botánicos europeos las especies que podrían existir en estas montañas, tan altas y a escasos kilómetros del Mediterráneo. Fueron de gran ayuda para él los conocimientos de anteriores naturalistas y botánicos que habían recorrido parte de la sierra. Con este bagaje, realizó la más importante exploración botánica de la historia de Sierra Nevada. Como decía Linneo, me encuentro en las Indias de Europa. Fue el sabio alemán Heinrich Maurice Wilcon quien recogió los hallazgos de Boissier en el primer libro de síntesis de la flora ibérica. Sierra Nevada fue el lugar donde inició sus trabajos en 1844, 7 años después de Boissier. Las obras de estos dos botánicos abrieron el conocimiento a uno de los lugares con mayor concentración de especies únicas en el mundo, una reserva genética de primera magnitud. Desde entonces, los estudios han continuado. Desde el Mediterráneo, a escasos 40 kilómetros, el macizo de Sierra Nevada se muestra como un muro gigante. Con sus 3.481 metros, el Mulhacén es el punto más alto de la península ibérica. Desde su cumbre se divisan las sierras de Media Andalucía. Abajo, los extensos valles mantienen un clima mucho más templado. Hacia el mar, las diferencias son más evidentes. De unas condiciones parecidas a las del círculo polar ártico, se pasa en corta distancia al clima subtropical de la costa granadina. Si a la variedad de climas que ofrece la sierra por su altitud se añaden sus diferentes tipos de suelo, resulta un medio natural tan diverso que alberga plantas con muy distintas necesidades. Sierra Nevada se muestra como una isla de frescor y humedad, en medio de un mar de calor y sequedad. Aisladas por las barreras geográficas y climáticas, muchas plantas han evolucionado con independencia de antiguos parientes que habitaban en otras montañas similares, como la Sierra de Gredos y Pirineos al norte o el Atlas marroquí al sur. A causa de ese aislamiento, en Sierra Nevada existen numerosas especies endémicas, es decir, aquellos seres que solo viven en esta sierra y no se encuentran en ningún otro lugar del planeta. Suelen ser especies muy raras y poco conocidas, muchas amenazadas de extinción.
Si sumáramos las especies vegetales endémicas de estos 9 países europeos, no superarían la totalidad de los endemismos nevadenses. A diferencia de los animales, los vegetales, al no poder trasladarse, migran a través de su descendencia. Es decir, mediante las semillas, ocupan nuevos espacios donde poder vivir. Hace más de 20 millones de años, Sierra Nevada comenzó a elevarse del fondo marino como consecuencia del empuje del continente africano. Durante 2,5 millones de años, ambas orillas estuvieron unidas. Cuando el clima era más caluroso, especies norteafricanas, buscando ambientes más frescos, llegaron a Europa. Y en épocas frías, especies del norte europeo alcanzaron África. Una de esas plantas pudo ser el roble melojo, que se extiende desde Francia hasta el sur de Marruecos. Pero cuando África y la península ibérica se separaron, el mar se convirtió en barrera infranqueable para los desplazamientos de los vegetales. Durante el Cuaternario, hace casi 2 millones de años, se produjeron periodos de frío intenso llamados glaciaciones. Causaron las últimas y más importantes migraciones de especies. Las plantas que escapaban del manto de nieve que invadía el norte de Europa encontraron en Sierra Nevada su último lugar de refugio. A medida que los hielos se retiraban, volvieron a colonizar muchas regiones de la península ibérica y otras de Europa. Aquí en el sur, esta época glacial afectó a las zonas más elevadas. Inmensas masas de hielo acumuladas en las cumbres bajaban por los valles de Sierra Nevada, formando glaciares. Hoy permanecen sus huellas en los altos valles. La forma de U es debida a la erosión de las masas de hielo. También lo revelan las grandes piedras arrastradas u otras que han sido pulidas por la fuerza de la lengua glaciar. Muchas de las plantas que lograron llegar a esta sierra cambiaron hasta adaptarse a las nuevas condiciones, propiciando la formación de nuevas especies. En cambio, otras han desaparecido del resto del mundo y ahora solo existen en Sierra Nevada. De estas dos maneras se originaron los endemismos nevadenses. A medida que se sube una montaña, hace más frío, al igual que cuando viajamos al norte del planeta. Esta es una de las principales causas que marcan las diferencias en el mundo vegetal que puebla estas montañas. Las altas cumbres se muestran como un paisaje desolador. Es el desierto frío, uno de los lugares más duros y selectivos para los escasos seres que consiguen vivir allí. Algunas de esas plantas tienen sus parientes más cercanos en lugares remotos del Ártico. En los prados alpinos o zonas encharcadas existen especies propias de otras altas montañas centroeuropeas. El matorral de alta montaña se extiende como una franja intermedia, ocupando el área donde los árboles no pueden crecer. Es un lugar semejante a la tundra ártica. En las faldas de las montañas, las condiciones ambientales son menos extremas y permiten la existencia de los bosques. Una vez que se conoce todo esto,
recorrer Sierra Nevada resulta una experiencia bien distinta. Comprenderemos entonces la profunda huella que ha dejado la especie humana en esta sierra, llevando a numerosos seres al borde de la extinción. De los bosques primitivos, solo se conservan vestigios que han sobrevivido a la constante deforestación que han soportado. Hasta hace pocas décadas, el mundo rural ha dependido de la madera como su principal fuente de energía, pero ha sido el desarrollo industrial el principal causante de la desaparición de los bosques. Con ello se perdió también la capacidad del suelo para retener el agua de lluvia. Desde finales del siglo XIX comenzaron a ocurrir riadas catastróficas. En la actualidad, buena parte de las formaciones arbóreas de Sierra Nevada corresponden a plantaciones realizadas por el hombre. Sin embargo, aunque frenaron la erosión, las repoblaciones se hicieron utilizando árboles de crecimiento rápido y en formaciones muy densas, que no dejan crecer a las especies que constituye el sotobosque. Desde la cumbre del Trebenque se divisan restos de pinares autóctonos que han escapado de la tala indiscriminada. El pino silvestre, ampliamente distribuido por Asia y Europa, está representado en Sierra Nevada por una variedad endémica, el Pinus silvestris, subespecie nevadensis, que se encuentra en peligro de extinción. Junto con el pino negral y el pino resinero, tienen aquí una extraordinaria función protectora del suelo frente a la erosión. El terreno donde se asientan está formado por material calcáreo muy fragmentado. Los suelos son esqueléticos y muy erosionables, como evidencia el río de arena de los derrubios del Trebenque. Estos arenales dolomíticos albergan un buen número de especies muy antiguas, cuyos parientes más próximos se han extinguido, como es el caso de la escabiosa. La concentración de magnesio propia de las Dolomías es tóxica para muchas plantas. A tan duras condiciones se adaptaron numerosas especies nevadenses. Entre estas destaca por su alto grado de amenaza Erodium astragaloides. Su población es tan escasa que apenas garantiza la supervivencia de la especie. Hay razones naturales por las que una especie puede desaparecer, pero eso no podemos evitarlo. Sí está en nuestras manos no alterar sus hábitats. Los bosques son importantes no solo por su función protectora contra la erosión, sino porque crean un microclima interior donde se refugian gran número de seres. Los bosques de hoja caduca son un buen ejemplo, pues presentan una de las mayores concentraciones de diversidad de vida de todo el parque. Cuando llega el verano, es más evidente la función que cumplen estos bosques. Entre ellos sobresalen los melojares, llamados así por estar constituidos por el roble melojo. Fueron abundantes al sur de la península en épocas más húmedas que las actuales.
En Sierra Nevada se conservan las mejores poblaciones andaluzas gracias a sus barrancos profundos y sombríos y a la humedad que le proporcionan las frecuentes nieblas que provienen de la costa. Mientras en países como Francia los robledales ocupan los valles, en Sierra Nevada alcanzan los 2000 metros. Son los robledales más altos del mundo, junto a los de Marruecos. A lo largo de la historia, los bosques autóctonos de Sierra Nevada han sido sometidos a multitud de aprovechamientos y graves impactos. Cualquier alteración que sufran puede ser su final. Si desaparecieran, con ellos, se perdería el microclima que permite la supervivencia de las especies que viven en los bosques. Para fortalecer las poblaciones de los bosques naturales, los biólogos del Parque de Sierra Nevada investigan fórmulas eficaces de repoblación. El necesario tratamiento de los pinares de repoblación mediante continuos clareos permite el resurgir del bosque autóctono. Los encinares, importantísimos en el ambiente mediterráneo, brotan con fuerza, favorecidos por las condiciones climáticas actuales. Las encinas colonizan ahora espacios que hace centenares de años ocupaban bosques de ambientes más húmedos, como los pinares o los robledales. Al abrigo de los encinares se encuentra la única población de una de las especies endémicas de Sierra Nevada, con mayor riesgo de desaparecer, la Serpythium longirradium. Una pequeña población con una extensión apenas de 1 kilómetro cuadrado en todo el planeta es lo único que existe en la actualidad. Es una superviviente de otros tiempos que subsiste en el sotobosque de un paraje de difícil acceso. Periódicamente se hace un seguimiento de la población, la cual se mantiene a pesar de la falta de hábitats adecuados. Hasta hoy no se conocen las posibles aplicaciones de esta planta, pero se sabe que otras especies del género la Serpythium tienen efectos medicinales y se utilizaron en la cocina de la antigua Roma. El mayor peligro que amenaza a la Serpythium longirradium es el fuego. En pocos minutos podría acabar con su última población. C1 de patrullaje 1, ¿me recibe? Adelante, patrullaje 1. Le comunico que hemos visto una columna de humo en el sector B y parece de poca importancia, pero puede ser peligroso. ¡Agua! Sierra Nevada es el lugar con mayor número de plantas amenazadas del territorio peninsular. Adelante, coordinador. Bueno, es para deciros que el incendio ya está controlado, que la especie que se ha salvado... Son más de 100 las especies que están amenazadas. Muchas podrían desaparecer de la faz de la Tierra si no eliminamos antes las causas que las han llevado a esta situación. No os preocupéis. Vale. Venga, voy a estar de La nieve impide el desarrollo de los árboles. El peso de la nieve rompe las ramas y los cristales de hielo impulsados por el viento destruyen las hojas.
es el límite del bosque que es sustituido por el matorral de alta montaña. Es un hábitat ocupado por piornos, enebros y sabinas de montaña. Su porte pegado al suelo y la forma almohadillada son sus adaptaciones frente a las inclemencias. De esta manera soportan bien los fuertes vientos y el peso de la nieve, la cual forma sobre ellos una cubierta protectora semejante a un iglú. Igual que en la vivienda de los esquimales, mantiene una temperatura adecuada para sobrevivir al duro invierno. En el verano ofrecen sombra y frescor. Además, las espinas sirven de defensa contra los depredadores. Una curruca vigila el nido que guarda en el interior del enebro. Este insecto endémico vive entre el matorral. Su color constituye una adaptación para filtrar las intensas radiaciones solares que existen a estas altitudes. Antiguas prácticas ganaderas, actualmente prohibidas, como la quema del matorral para favorecer el pasto, han reducido la extensión del matorral. En este hábitat sobrevive otro de los endemismos más amenazados de Sierra Nevada, Odontites granatensis. Su situación crítica aconsejó el vallado de la única población que existe para evitar que los herbívoros acabaran con ella. Como resultado, se ha multiplicado el número de plantas. Pero la mayor agresión a este endemismo en peligro de extinción fue ocasionada por un vertido de escombros procedente de las obras de la estación de esquí, que estuvo al borde de sepultar el lugar donde vive esta especie. Se han retirado los escombros más voluminosos y se espera que con el tiempo la nueva cobertura vegetal proteja el hogar de este delicado ser. En primavera, los primeros rayos de sol derriten el manto de nieve que cubre buena parte del año las cotas más altas de Sierra Nevada. Cuando las corrientes de agua se remansan, surgen los prados de alta montaña. Tapizados por un césped de gramíneas, son el hábitat de plantas de procedencia diversa. La tirañuela, planta carnívora superviviente de épocas arcaicas. Un símbolo de los montañeros, la genciana, cuyos parientes más próximos se encuentran en Pirineos y Alpes. O el ranillo de las nieves, que llegó aquí durante las glaciaciones del Cuaternario. Cuando en verano el pasto de los valles se seca, los rebaños son conducidos hasta estos pastizales siempre verdes. Los lugareños les llaman borreguiles por su uso tradicional como pasto para el ganado. También son un manjar para la cabra montés. El recorte que hacen los herbívoros y sus excrementos son necesarios para el mantenimiento de estos prados. Sin embargo, cuando el número de animales sobrepasa la capacidad de regeneración vegetal, la herbivoría actúa de manera negativa, incluso para el interés ganadero. El sobrepastoreo favorece a las plantas espinosas, no apetecibles para los herbívoros. Los borreguiles son hábitats muy sensibles a la sequía, por lo que el cambio climático actual que sufre el planeta puede reducir su extensión. Además,
ciertas actividades humanas han llegado a destruir extensos borreguiles, como los que desaparecieron debido al entubamiento de las aguas del río Monachil. No todas las actuaciones humanas han sido negativas. Desde la época romana, las acequias de careo han permitido la extensión de los borreguiles para alimentar al ganado. Estos sinuosos canales permiten filtraciones que riegan las laderas. De esta forma, crean nuevos hábitats para muchas plantas que dependen de la humedad. Sin embargo, el entubamiento de estas acequias para evitar escapes pone en peligro la supervivencia de especies emblemáticas. Sorprende saber que uno de los endemismos nevadenses en peligro crítico de desaparición, Senecio elodes, se conserva gracias a estas acequias tradicionales. El narciso de Sierra Nevada es otra de las joyas botánicas de zonas encharcadas. Vive cerca de manantiales, lagunas y bordes de arroyos. Además de sufrir los problemas que afectan a las zonas húmedas, es una planta que suele ser recolectada por los visitantes del parque. Su belleza puede ser su perdición. La belleza de las flores es un rasgo de muchas plantas alpinas. Es una de las adaptaciones a las duras condiciones de vida de las altas cumbres. El reducido tamaño de estas plantas contrasta con la producción de flores grandes y llamativas. Es la forma de atraer a los escasos polinizadores que viven a esta altitud. En solo 2 o 3 meses, antes de que lleguen las heladas, han de realizar sus funciones reproductoras. Cuando llegan los fríos, se endurecen para evitar la congelación de sus tejidos. Muchas han desarrollado pelos blanquecinos para protegerse del frío y de las radiaciones solares, como la estrella de las nieves. El aspecto delicado e indefenso de estas plantas esconde a organismos perfectamente adaptados a sufrir condiciones ambientales extremas. Al borde de los caminos que suben a las altas cumbres, encontramos algunas plantas de singular belleza como la zamárraga o el Senecio nevadensis, que ha mejorado su población en la antigua carretera Granada-Capileira desde su cierre al tráfico de vehículos. Resulta clave para la supervivencia de estas especies amenazadas el cuidado y respeto de quienes se acerquen a la sierra para disfrutar de la contemplación de estas auténticas maravillas naturales. Gran parte de los endemismos nevadenses viven en las zonas más altas. Por ello, las cumbres tienen un extraordinario valor botánico que llevó a la declaración de Sierra Nevada como Parque Nacional. Una de las principales amenazas que puede afectar a las especies de las altas cumbres es el cambio climático global, que al parecer está acelerado por la influencia del hombre. Si el clima tiende al calentamiento, las plantas ascienden en las montañas buscando ambientes más frescos. Muchos endemismos que viven en lo más alto de la sierra tal vez no resistan un cambio brusco del clima, ya que no tienen dónde subir más. Se caerían por arriba. En el Parque de Sierra Nevada se trabaja a contrarreloj
para evitar que cualquier especie desaparezca. Los botánicos rastrean la sierra para conocer el estado de las poblaciones y aplican las técnicas más modernas para su cultivo y reintroducción en la naturaleza. Están localizando individuos de Arenaria nevadensis. De esta especie se conoce una sola población, que ocupa una superficie inferior a 1 kilómetro cuadrado. Recogen una cantidad de semillas que no perjudique a su reproducción natural para llevarlas al laboratorio. En 2 años de trabajo han reunido semillas de todas las especies en peligro de extinción. Una vez limpias, se guardan en tubos sellados para evitar la humedad y se almacenan en cámaras frigoríficas que garantizan su conservación. En el banco de germoplasma del Parque de Sierra Nevada se guardan semillas de las especies amenazadas. Si alguna dejara de existir en la naturaleza, al menos se conservaría una pequeña muestra de su patrimonio genético. Parte de estas semillas se destinan a siembras en el campo o a cultivos en vivero con el objetivo de reforzar las poblaciones naturales. Antes de ser reintroducidas en su medio natural, las plantitas pasan un periodo de aclimatación. Esta es una de las funciones del Jardín de Especies Amenazadas de la Hoya de Pedraza. Además, es un lugar abierto para quien desee conocer qué se está haciendo por conservar la riqueza botánica de Sierra Nevada. Una de las especies más necesitadas de todas estas medidas es la Artemisia granatensis, popularmente conocida como manzanilla real de Sierra Nevada. Es un endemismo nevadense que está a punto de extinguirse. Ha llegado a esta situación por haber estado sometida durante décadas a una intensa recolección para usos medicinales, aunque sus propiedades no son mejores que las que proporciona la manzanilla común. Estas plantas jóvenes, reintroducidas en la naturaleza por la mano del hombre, tienen la misión de reforzar las poblaciones silvestres y colonizar espacios donde han sido exterminadas. Que lo consigan también depende de nosotros. Arrancar cualquier planta o dañar sus hábitats es un delito sancionado por la ley. La vida en el planeta se remonta a más de 3.800 millones de años. Solo en los últimos 200 años, un breve instante, el ser humano está provocando una de las extinciones mayores de la historia de la Tierra. La extinción de especies no solo supone la muerte de individuos, sino la desaparición de códigos genéticos irrepetibles, prodigios de la evolución, las especies que se van y nunca vuelven. Si una especie vegetal deja de existir, se calcula que al menos 10 organismos animales que dependen de ella están condenados también a extinguirse. Muchos de estos seres podrían tener el remedio para curar enfermedades o servir de alimento para la supervivencia de la especie humana. Pero lo seguro es que cumplen una importante función para que exista la vida. Conocer esta inquietante realidad puede hacernos cambiar de rumbo, para así dejar a las generaciones futuras un planeta sano.